Bueno, les muestro algo. Esta es una placa de Arduino. Esta es una placa Arduino. Voy a ver si les muestro ahí, bastante cerca. Esta es una placa con la que vamos a trabajar en este semestre. Algunos quizás ya conozcan esta placa. Voy a ir pasando para que puedan ver. Este es un programador de un socket para programar integrado, para programar esto que ven acá, un microcontrolador, y esto se ubica dentro del socket y tiene una palanquita. Acá tiene una palanca, y esa palanca se baja y queda de esta forma. Queda de esa forma la palanca y ahí se puede programar. ¿Con qué se programa? Se programa con un programador que lo tienen aquí. Este programador se llama Pickit 3, es la versión. Hay Pickit 2, Pickit 3 y el nuevo que salió es el Pickit 4. Ahí lo ven. Ese es el programador del PIC. Esto se conecta en esta ranura que está acá, que ven, se conecta aquí de esta forma. Y esta otra parte va al USB de la computadora. Entonces, el integrado con su socket a estas ranuras dentro del programador Pickit 3, ahí va conectado y esto va al USB de la computadora. Así se programa de esa forma. En cambio el Arduino directamente se conecta al USB y ya se puede programar. Esta es otra placa. Se llama Starter Kit USB y también sirve para programar. Pero esto se programan los chips de microchip. Lo que le estaba mostrando son chips de microchip, lo que sirven para programar. Entonces le mostré el socket. Este es el protoboard y dentro de él tienen el integrado. Acá muy pequeño se ve. Con ese integrado también se puede programar directamente con el programador y colocando cables aquí, extensiones de cables acá, y con eso se puede programar. Esta es otro, y esta placa es para GPS, para GPS de los microchips. Para que pueda funcionar el GPS tiene un integrado que es el SIN 900, que está aquí, es el SIN 900. Y para el GPRS y para transmitir datos se utiliza un chip de celular. Ahí ven, no quiero quitar todo, pero es el chip del celular. Este es otro socket para programar.
otro integrado más pequeño de la familia de microchip. Este es otro para programar con la de microchip. Acá tiene su chip. Son placas de entrenamiento. El Arduino, la ventaja del Arduino es que se le puede integrar otros, como sándwich, se le pueden integrar otras placas. En este caso, esto es una placa de XBit que es para un sistema de transmisiones. Y se lo ensambla directamente. Acá tienen sus pines y se lo ensambla con el Arduino. Esto se lo ensambla con el Arduino. Esta es una placa de Raspberry Pi para hacer otro tipo de proyectos. La diferencia entre las placas que les estaba mostrando y esta es que esta tiene sistema operativo. Aunque hay Arduinos que ya vienen con sistema operativo, lo que les estaba mostrando eran Arduinos que no tenían sistema operativo. Esta puede funcionar con una Linux, con una de Ubuntu, con una de Debian, también con el Microsoft de Windows 10, una instalación pequeña. Este es un sensor de temperatura que se puede utilizar. De hecho, hay varios sensores que se pueden utilizar. Este es uno exclusivamente para temperatura y humedad. Y esta placa que no quite toda de la bolsita es una para Internet de las cosas, que después lo voy a quitarle para mostrar. Una placa pequeña y se programa de otra forma. Bueno, vamos a empezar las clases entonces. Lo primero que vamos a reconocer es una placa de Arduino. La versión actual del Arduino es el Arduino R3, 1R3. 1 es la primera versión. Esta, como les dije, se hizo en Italia, por lo que en italiano 1 también es el número 1, es la versión 1 del R3. Hay varios modelos. El más conocido es el modelo 1 R3. Utiliza un microcontrolador de Atmel que se llama ATmega 328, que utiliza un microcontrolador ATmega 328P. Su voltaje de operación interna es 5 voltios DC o de corriente continua. Se le puede alimentar desde 7 voltios hasta 12 voltios con un alimentador externo. Si van a colocar el alimentador externo, lo van a alimentar por aquí, y si lo van a alimentar por el USB, lo van a alimentar por aquí. Ahora mismo, como tengo preparado de esta forma, por la alimentación de 5 voltios que viene del USB. El USB tiene 5 voltios, 500 miliamperios, que es lo que alimenta el USB.
Una de las preguntas dice, ¿cuántos pines digitales tiene? Y tiene 14, que van numerados desde el 0 hasta el 13. Tiene 13 pins digitales, la 14, del 0 al número 13. Y acá dice digital, dice. Tiene 8 pines, tiene 6 pines analógicos que van numerados del A0 al A5, por lo que dan 6. Se programa a través del USB y su frecuencia de reloj es 16 MHz. Yo le dije que tenía un cristal de cuarzo. Este es el cristal de cuarzo que tiene para que pueda tener 16 MHz de funcionamiento. Entonces, esta frecuencia que se genera acá en el cristal es lo que alimenta externamente al integrado, al ATmega 328, y hace que funcione a 16 MHz externamente. En más detalle, aquí vamos a ver. Le voy mostrando las partes principales que tiene. Tiene una alimentación interna, que es a través del USB, y también aquí se transmiten los datos. Es decir, que si yo quiero comunicarme con la computadora, voy a colocarlo acá por este puerto USB y voy a transmitir hacia la computadora o de la computadora hacia acá. Cuando voy a programar el Arduino, entonces lo que voy a hacer es de la computadora al dispositivo, entonces va a ser de entrada. Pero cuando yo quiero transmitir datos desde el Arduino, como si fuera que estoy leyendo un sensor, entonces el Arduino va a dar información a la computadora, entonces va de salida. Este funciona de dos vías, uno para alimentación, que lo alimenta a 5 voltios, y otro para enviar o recibir datos. Este otro es también otra parte de la alimentación, y cuando voy a alimentar por esta alimentación, puedo desconectar porque cuando ustedes colocan una alimentación por aquí, se desconecta automáticamente. Cuando ustedes conectan acá, pueden alimentarlo con una fuente externa, ya sea de una batería o un dispositivo de fuente alterna que está transformada a corriente directa, y puede alimentarse desde 5 hasta aproximadamente 19 voltios. Cuando llega a 20 voltios, el Arduino Uno se quema porque tiene un integrado que le protege, pero le protege hasta esos 19 voltios, hasta aproximadamente casi 20, y después ya no resiste más el circuito controlador de la alimentación que está en esta sección, y ahí sirve para alimentar. Esta sección es para la alimentación externa. Esta sección. Este es el microcontrolador. Acá tienen un pin de reset. Acá un botón de reset. Igual que tienen con las computadoras. Tienen un tema de reset. Y tienen los pines que vamos a ver, que van desde el pin 0 hasta el pin 13. En estas clases nos vamos a concentrar acá con el procesamiento digital, que es prendido y apagado. Todo lo que se puede hacer con estos pines digitales es prender o apagar, o enviar valores 0 o 1, o verdadero o falso. Entonces eso es lo que se pueden hacer con los pines digitales. En esta parte tenemos parte de alimentación, y acá pueden alimentar con 3,3 voltios, 5 voltios, GND, que es tierra o masa. En el Arduino Uno tenemos 3 GND, acá tienen uno, acá tienen otro, y acá cerca del pin 13 tienen otro. 3 GND tenemos para usar. Después tenemos los pines analógicos que van desde el A0 al A5. Todavía no se preocupen por esto, porque vamos a ver en otra clase. Hoy vamos a empezar con la parte de digitales, de procesamiento digital. También tienen
En el pin 13 se puede encender un LED, prender y apagar una lamparita. Y internamente la mayoría de los Arduinos vienen con eso, por lo cual también se puede ver en la placa si el pin 13 está prendido o apagado. Es este que está acá. Acá está, este es el LED. Tiene una L mayúscula, LED. Y acá dice TX, RX. Es lo mismo que está acá, TX, RX. Cuando nosotros cargamos programas desde la computadora hasta el Arduino, entonces se enciende este TX, RX. Todos los microcontroladores, el 99% de los microcontroladores necesitan dos capacitores que están en su datasheet o en su hoja de datos, que dicen de cuántos valores tiene que tener. Esta placa ya está preparada para que tenga eso, nosotros no tenemos que hacer nada, pero les muestro que sí o sí llevan dos capacitores. La mayoría de los microcontroladores llevan dos capacitores. Eso siempre está preestablecido, no hace falta hacer un cálculo. Aparte de eso, tienen otro chip que es de ayuda a este que está acá, porque alguien tiene que hacer la comunicación entre la computadora y el dispositivo, entonces este integrado se encarga de esa comunicación. También se puede programar externamente. Les dije que los de microchip se programan con un programador. Si uno quiere, también puede programar el Arduino con un programador externo, pero no se recomienda, salvo algunos casos cuando se daña esta y quieren reemplazarse, entonces sí se puede programar, pero en la mayoría de los casos no hace falta programar, porque ya viene precargado con un programa que se llama bootloader, y el bootloader hace que no necesite tener un programador externo. Bueno, vamos a ver las prácticas entonces. Vamos a ver un ejemplo de blinking LED, que es lo primero que hay, que es como el hola mundo. Las placas están diseñadas para parpadear un LED de forma muy fácil, utilizando el pin número 13 digital. Tiene una pequeña resistencia que es un protector para que no se dañe el LED, que es de 1 kilo ohmio, y permite que se pueda conectar directamente un LED sin colocar una resistencia. Para la mayoría de los casos vamos a ver que necesita una resistencia. Para el caso del pin número 13 no requiere una resistencia. Se puede colocar otra resistencia, pero no va a dañar los componentes si no se coloca una resistencia. En la mayoría de los casos, para los otros pines sí se requiere usar una resistencia si es que se va a colocar algún LED o algún otro componente que requiera. ¿Qué es una resistencia? Es un pequeño dispositivo que vamos a ver enseguida, que hace... Esta es la resistencia. Entonces, cada vez que vamos a colocar esta lamparilla que se llama LED, entonces necesitamos colocar una resistencia. Generalmente los valores, esto vienen por valores, puede ser de 330 o 220 ohmios. Su unidad de medida es ohmio o ohm, y coloca esa resistencia entre la alimentación positiva y la que va al LED, o inversamente de regreso cuando va a GND. Entonces yo voy a alimentar con el pin 13 aquí, voy a colocar la resistencia, esa va a entrar al pin que tiene la patita más larga, y la patita más corta va al GND. Ese es todo el circuito de cómo se conecta el LED, y se va a encender y apagar este LED que ven acá con este dibujo que está marcado acá. Dicho de otra forma, lo ven ahí en la imagen, lo ven mejor ahí. Entonces
El pin 13 tiene que colocarse a una resistencia. Si no lo colocan, para este caso no hay problema, porque ya está protegido acá, porque ya tiene este LED. Este LED hace que tenga una resistencia aquí y por lo tanto esto ya no requiere resistencia. Pero para los otros pines sí requieren de que tenga resistencia. Y se coloca de esta forma. Si ustedes se dan cuenta, esta patita es más corta y esta es más larga. Cualquier dibujo del LED lo tienen de esta forma. Lo ven con un círculo y de esta forma. Esto es el dibujo que simboliza el circuito a un LED. Y tiene una sola polaridad, por lo que la energía va en esta dirección. Ese es el camino que hace. Si ustedes alimentan de forma inversa, no va a poder pasar esto y el circuito no conduce. Es decir, que si ustedes colocan al pin 13 aquí y lo envían al GND, esto va a conducir y se va a prender el LED. Pero si ustedes invierten la patita más corta y más larga, no va a funcionar eso, por lo que la propiedad de los diodos, porque este es un diodo, es que solamente conduce en una dirección, como muestra acá el gráfico. Solamente va a conducir en esta dirección. Si utilizan un protoboard, que es esta placa que ven acá, el protoboard es una placa de prototipos que nos sirve para ubicar los componentes de forma rápida sin tener que usar una placa para soldar los componentes en él. Entonces podemos practicar de forma más rápida. Entonces tenemos que el pin 13 va a alimentar acá. Entonces sigue este circuito. Se alimenta el pin 13, se coloca la resistencia de 220 ohmios y ahí donde termina en la misma línea, se dan cuenta que está en la misma línea el cable o el cable de alimentación con una de las patitas de la resistencia. Se conecta el LED a esa misma patita y de ahí al GND. Ahí lo ven cómo se coloca eso. También pueden colocar de esta forma la patita más larga, que es el pin 13, colocan aquí y el GND colocan acá. Bueno, para entender lo que les dije, patita corta y patita larga, todos los diodos tienen un elemento de entrada que se llama ánodo y un elemento de salida que se llama cátodo. Si ustedes ven acá, el terminal de mayor longitud es el ánodo, el de mayor longitud es el ánodo y el de menor longitud es el cátodo. Entonces así siempre van a detectar cuál es más corto y cuál es más largo. Bueno, vamos a ver nuestro ejemplo. Para el ejemplo, yo les dejé un enlace dentro de la plataforma para que puedan abrir eso. Vamos a hacer prácticas con Tinkercad, que es una herramienta online, y ahí tienen el enlace. Hagan clic aquí. Yo les puedo mostrar y después ustedes practican cuando tengan tiempo. Hagan clic aquí y les va a abrir acá este circuito que ya está acá preparado. Y coloqué tres resistencias y 3 LED. ¿Se imaginan para qué? Para hacer un programa vamos a hacer un programa de semáforo, pero antes de eso
Le voy a mostrar el código. Si yo pruebo ahora, voy a iniciar la simulación. Voy a iniciar la simulación y en la simulación me muestra que solamente se prende este LED. Este que va conectado al pin 13. Y nosotros vamos a modificar el código para que funcione como si fuera un semáforo. Me voy a ir al código y le voy a explicarle qué es cada uno de esos elementos. Voy a detener la simulación. Para entender antes de eso, les quiero explicar que el Arduino tiene dos. Voy a ir hasta acá. Este es el programa del Arduino. Y el Arduino básicamente tienen dos bloques principales. Uno es el bloque del setup, que es ese, y otro es el bloque del loop. Entonces el Arduino tiene dos bloques principales. Tiene un bloque del setup y otro bloque del loop. Dentro del bloque de setup se coloca las configuraciones iniciales. Y dentro del bloque loop es un ciclo infinito. Como while true. Si ustedes escriben while true o while 1, está lo mismo. Entonces hacen un ciclo infinito. Este ciclo infinito solamente puede cortarse por dos motivos. El primer motivo que pueden cortar es cuando quitan la alimentación del Arduino, y el otro es cuando apretan el botón reset que tiene el Arduino. Entonces les mostré que había un botón reset que tiene el Arduino. Cuando apretan eso, vuelve a inicializarse y vuelve a entrar en el setup, hace las configuraciones iniciales y luego se queda en este ciclo infinito. Entonces, cuando inicia la primera vez o cuando yo le aprieto el botón reset, entra al bloque setup, ejecuta todo lo que tiene que ejecutarse aquí, termina de ejecutarse y luego va acá al loop y de aquí no sale más. Siempre se va a ejecutar eso. Y les voy a escribir el ejemplo que tienen ahí. Esto es como el lenguaje C y escriben int let, que es la variable, igual a 13 porque va ahí al pin 13. Entonces yo voy a declarar una variable entera, es como el lenguaje C. Voy a declarar una variable entera que va a decir que el pin número 13 se va a llamar let, y con eso voy a trabajar. Dentro del void setup tengo que escribir esta palabra pin mode y tengo que escribir el número del pin ahí. En este caso puedo escribir 13, o como ya está en una variable puedo escribir let, coma,
y puedo colocarle si es de entrada o salida. Si es de entrada, entonces va a ser input. Pero como voy a aprender y apagar, entonces va a ser de salida. Entonces tiene que ser de output. Puede ser input o output. En este caso le voy a decirle que va a ser de output. Bueno, esa es toda la configuración que yo le requiero acá. Después entro en el ciclo infinito y para prender el LED, entonces, para prender el LED, ¿qué hago? ¿Cómo le digo para que se prenda? Escribo la palabra digital. Estas letras son mayúsculas, right. Se dan cuenta que pin mode, la M es mayúscula, y digital right, la W es mayúscula. Acá le doy el nombre del pin que quiero que se prenda, que se va a llamar LED, y puede tener dos valores: high, que es prendido, o un valor apagado, que es low. En este caso quiero que se prenda y escribo la palabra high en mayúscula, pero esto se prende muy poco tiempo. Si yo quiero hacer que esto se prenda por un cierto tiempo, entonces tengo que escribir la palabra delay. Delay es en milisegundos, por lo que va a esperar un segundo. Voy a dejar un segundo prendido y voy a copiar otra vez esto que está acá. Y acá voy a poner apagado. Y hago correr este programa y va a prender y apagar. Entonces el código, voy a repetir otra vez. Primero defino las variables de los pines que voy a aprender a apagar. En este caso, variable LED, defino que se llame así. Luego le doy pin mode como salida, output. Entonces allí hice todas las configuraciones. En las configuraciones solamente tengo que decir si son pines de entrada o pines de salida. Eso es todo lo que se hace en configuraciones. En el loop es lo que se va a repetir, prendiendo y apagando. Digital right, la variable que se va a prender, y el estado que va a ser alto, high, y se va a prender. Espero un segundo, luego apago y espero otro segundo. Ahí lo tengo todo en pantalla para que puedan ver. Entonces, una última vez. Defino una variable que va a contener el nombre del pin que voy a prender o apagar. Luego, en la configuración, lo único que voy a hacer es, voy a decirle que el pin va a ser de salida, porque para estos casos van a ser de salida. Para la otra clase va a ser de entrada. Se va a ir dentro, se va a cortar en un minuto y vamos a regresar otra vez. Bueno, no sé si los que están ahí
pueden ver mi pantalla. El ejemplo que le estaba mostrando es este. Si ustedes se fijan, van a darse cuenta que internamente ahí está el LED. Ese es el LED que viene por la placa. Y este es el LED que le agregué para poder probar. Se quedó lento la computadora, voy a quitar otra vez. Bueno, entonces ahí estamos viendo el ejemplo de prender un LED. Y vamos entonces al ejemplo que tenemos que ir a ver. El ejemplo que estamos viendo es este. Definimos una variable que se llama LED, que está colocado al pin número 13 del Arduino. Está colocado en el pin número 13 del Arduino y colocamos un LED que va conectado a GND y lo conectamos de esa forma. Esta es la forma como tenemos. Tenemos un LED que está conectado en el pin número 13 y otro a GND. Y el código que tenemos de ejemplo este que ven acá. Definimos, en este caso también se puede poner por números. En vez de escribir LED, se puede poner el número del pin 13 como output definimos. Y decimos digital write 13 high. Esperamos un segundo o 1000 milisegundos. Y escribimos digital write 13 low. Y el delay. Entonces, prenderse por un segundo ese LED y luego apagarlo por un segundo ese LED. Volver a prenderlo por un segundo ese LED y luego apagarlo por un segundo LED. Si yo me voy desde arriba, entonces cuando inicia el Arduino va a ejecutar el setup, va a entrar ahí y le va a decir que el pin número 13 va a ser de salida, puede ser de entrada o salida. En este caso va a ser de salida porque vamos a encender el LED. Defino ese pin número 13 como salida. Luego entra al bloque de loop y va a hacer esto en un ciclo infinito. Va a prender por un segundo, va a apagar por un segundo. Va a prender por un segundo, va a apagar por un segundo. Eso es lo que va a hacer. ¿Se dan cuenta que yo puedo poner un número aquí? Directamente. O si no, de esta otra forma.
que defino una variable que va a tener el número 13. Int entero es igual a 13. Y en el pin mode, en vez de poner el número 13, le pongo la variable let. En el digital write, acá en el loop, le pongo let high. Espero 1000 milisegundos. Luego, ¿qué hago? Prendo eso y luego apago. Ahora vamos a ver el ejemplo que está en Tinkercad. Les dije, para los que llegan tarde, que dentro del curso le agregué un enlace a hacer prácticas en línea con Tinkercad. Hagan clic en este para la clase de hoy y les va a mostrar este que están viendo aquí. A ver si puedo. Esto que está acá. El ejemplo que tienen aquí es del pin número 13, que es el mismo que estamos viendo acá. Yo le agregué 3 LED para simular que un semáforo, y vamos a hacer el programa del semáforo. Me voy al código. Lo que no les dije es que acá necesitan crear un usuario para poder entrar dentro de este programa. Entonces van a tener que crear un usuario para entrar dentro del programa. Let pin 13, pin mode output, void loop y entran acá. Bueno, ahora vamos a definir de esta forma. Voy a definir 3 variables. Este va a ser el pin 13, este va a ser el pin número 12 y este va a ser el 11. Si siguen lo que voy haciendo, después van a darse cuenta de lo que voy a hacer. Este le voy a llamar rojo. Tengo 3 LED. Tengo uno rojo, tengo otro amarillo, tengo 3 LED, uno que es rojo, otro que es amarillo y otro que es verde. Si quito el código van a ver. Entonces he agregado de la misma forma pin número 13 a este LED con su resistencia. Luego al pin número 12 este otro LED amarillo con su resistencia. Y luego el verde con su resistencia. Rojo, amarillo y verde. Puedo cambiar el orden si yo quiero acá. Hago clic acá y cambio el color. Clic acá y cambio el color. Esto ya tienen ahí para que puedan probar. Vamos a continuar el código. El resultado del código que ustedes van a ver es el que yo hago, así que ya van a tener ese código ahí. Rojo, amarillo y verde. Ya definí 3. Uno va ahí al pin 13, otro va ahí al pin 12 y el otro al 11. Y ahora voy a cambiar este que está acá. Copio y pego 3. LED dice acá, ahora le voy a poner rojo, amarillo y verde. Los 3 son de salida. Esta clase vamos a trabajarlo de salida y en la próxima vamos a trabajarlo de entrada, que son input. Ahora vamos a trabajar lo que son output.
Luego voy a modificar esto que está acá. Y voy a pensar en mi lógica. Yo tengo que prender el rojo. Primero tengo que prender el rojo. Y tengo que prender el rojo y tengo que apagar los otros colores. Tengo que prender el rojo, apagar el amarillo y tengo que apagar el verde y esperar 1000 milisegundos. Ahora borro esto que está acá, copio esto que está acá. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ahora tengo que prender el amarillo. Rojo va a estar en low. El amarillo va a estar en high. Prendido. Y el verde en low. Y para el tercer paso voy a poner rojo en low, amarillo en low y verde en high. Así. Voy a ver si es que no me equivoqué nada. Este código tienen guardado ahí para que después puedan ver. Automáticamente se guarda eso. Voy a esconder el código y voy a probar a ver si es que funciona. Entonces, como pueden ver, no es nada más que prender y apagar LEDs. O prender y apagar las salidas. Ahí se pueden apagar y prender focos o otros componentes. Para prender focos se le usa un relé que maneja 220 voltios y pueden prender el fluorescente de su casa o el foco de su casa o algún otro componente que tengan conectado a su casa. Bueno, vamos a ver otra vez el código. Entonces, es el código. En la próxima clase creo que les pide este código de semáforo y ya tienen guardado eso. De todas formas, tienen el video, le quitan una foto a esto y ya tienen la respuesta para el trabajo práctico. En esta semana el trabajo práctico, porque la facultad es lo que impone el orden de lo que hay que hacer, esta semana quiere que se haga cuestionario y van a tener que leer la primera y segunda clase, que es esta, el PDF de esta clase y de la primera clase que tuvimos la semana pasada, y van a responder 10 preguntas. Cada pregunta va a valer 0,2 puntos y sumando eso vale 2 puntos, que es lo que está asignado. Bueno, y es así como se prende y apaga los LEDs. La documentación hay en cualquier parte de internet, no necesariamente lo que yo les facilito. Si quieren una explicación con más tiempo, también les paso dentro de los materiales. Les estoy facilitando este material que está acá. A ver dónde está. Acá tiene un enlace a un masterclass y básicamente tienen los videos ahí para poder ver.
le va a explicar qué es una placa de Arduino, cómo funciona y todos sus elementos. También microcontroladores que estuvimos viendo en la clase pasada, explica muy bien, entonces le va a servir como para cuando tengan tiempo para poder ir mirando. Acá tienen los videos. Entonces le explica que es una placa Arduino por si quieran ver. Bienvenidos a un nuevo capítulo de este curso. Vamos a ver ahora sobre placas Arduino. Como sabrán, en este curso vamos a usar esta placa que es un Arduino Uno. Deben ustedes saber que Arduino Uno es lo que consideramos una placa de inicio. Es una de las placas más básicas que tiene la plataforma de desarrollo Arduino, pero no por esto son menos potentes. Todas las placas Arduino están basadas o giran en torno a microcontroladores. En este caso, el centro de Arduino Uno es el microcontrolador Atmega 328. Pero veamos un poco más en detalle qué es un microcontrolador. Y vamos a decirlo de una manera muy general, que es una computadora de muy baja potencia, pero dedicada a aplicaciones muy específicas. Estos microcontroladores pueden hacer diversas tareas, pueden llevar cuentas, hacer cálculos simples y no tan simples también. Pueden comunicarse con nosotros, pueden censar, pueden actuar, pueden comunicarse con otros microcontroladores. Y la plataforma Arduino viene a acercarnos de una manera fácil y sencilla la programación, el desarrollo de prototipos. En el pasado esto no era así. En el pasado usábamos placas como las que vemos en pantalla para desarrollar y programar microcontroladores. La verdad que eran placas sumamente caras porque eran fabricadas por el mismo fabricante de los microcontroladores. Eran cosas bastante exclusivas, no había mayor información. Acá vemos otra. Y desde luego lo peor era que si yo, empresa, había gastado dinero en invertir en esta placa, había gastado dinero en aprender a usarla porque no era nada sencillo, no solamente usar la placa, sino en realidad desarrollar los programas para los microcontroladores, muy poco dispuesto iba a estar a querer compartir los conocimientos con otros. Pero gracias a Arduino y a otras plataformas similares, es que mediante estas placas y una plataforma de desarrollo acorde, podemos desarrollar de manera fácil y sin necesidad de comprar costoso hardware nuestro prototipo. Pero ya que una placa Arduino está basada en un microcontrolador, vamos a ver un poco más en detalle de qué se trata esto de los microcontroladores. Veamos o diferenciemos algunas partes muy importantes de los microcontroladores y vamos a aclarar que lo vamos a hacer de una manera muy sintética y muy general. La primera parte que vamos a diferenciar es el CPU, y es la parte del microcontrolador encargada de hacer las operaciones matemáticas o cálculos. El CPU va a ser el encargado de cumplir todas las instrucciones que nosotros carguemos en el microcontrolador. Veamos una segunda parte que funciona en el interior de un microcontrolador, y es el reloj base. Viene a ser el director de la orquesta, el que marca el pulso, el que marca el ritmo. Habrán escuchado que algunos procesadores como el que tenemos en nuestra computadora tienen una frecuencia de reloj. Se habla de 2.1 GHz o puedo hablar de 16 MHz como en el Arduino Uno. ¿Qué quieren decir estos 16 MHz? Entonces vamos a decir en cierta manera que la frecuencia de reloj nos da una idea general o aproximada de la velocidad, o una idea proporcional, vamos a decir, de la velocidad del microcontrolador, pero nunca tenemos que confundir con cantidad de operaciones, ya que es normal y, por ejemplo, determinadas operaciones pueden demandar numerosos ciclos de reloj. Por ejemplo, no necesariamente la suma de dos números a un procesador o a un microcontrolador, en nuestro caso, le va a llevar un solo ciclo de reloj. Ahora vemos otra parte sumamente importante de los microcontroladores,
y es la memoria EPROM. La memoria EPROM tiene la principal función de almacenar las instrucciones que deberá cumplir el microcontrolador. Esas instrucciones son las que yo voy a generar desde la plataforma de desarrollo, desde la IDE. La principal característica de la EPROM es que no desaparece, no se borra cuando le quitamos la energía al dispositivo. Pero ya que es una memoria no volátil, insisto, no se borra, también me va a servir para guardar algunos datos inherentes al desarrollo o al funcionamiento de mi dispositivo que no quiero perder. Aparece otro tipo de memoria en un microcontrolador. En este caso la memoria RAM es volátil, se borra cada vez que el microcontrolador pierde energía. Entonces, si se borra, ¿de qué nos sirve? Claro que nos sirve, porque es una memoria muy rápida, podemos escribirla y borrarla cuantas veces queramos. Decíamos, en la RAM grabo datos que no se van a guardar para siempre. ¿De qué me va a servir esto? Si, por ejemplo, hay un proceso que yo lo quiero repetir 10 veces, supongamos, quiero hacer que un LED se encienda y se apague 10 veces. Definitivamente voy a tener que llevar algún tipo de cuenta interna para ir contando 1, 2, 3 y cuando llegue a 10 parar. ¿Necesito guardar esa cuenta por algún motivo? No creo. Entonces, para esto es que nos viene muy bien la RAM. Para redondear y cerrar correctamente esta sección, en la RAM vamos a almacenar y procesar todas las variables de uso cotidiano de nuestra aplicación. Y por último tenemos los puertos. Podemos decir que los puertos son cada uno de estos pines o de estas patitas que tiene el microcontrolador. En definitiva, los puertos son el medio de comunicación que tiene el microcontrolador para sacar o para recibir información. Por eso decimos que un puerto puede ser de entrada o de salida, dependiendo de si está recibiendo o emitiendo información. Esa información puede ser digital. En el caso de un puerto de salida digital, solo va a poder representar un 1 o un 0. ¿Pero cómo lo representa? Vamos a decir que tenemos un 1 cuando ese pin se encuentra en un estado alto, o lo que es lo mismo, cuando ese pin tenga una tensión de 5 voltios. Vamos a decir que tiene un 0 cuando está en un estado bajo, o lo que es lo mismo, cuando ese pin esté en 0 voltios. Cuando hablamos de puertos de entrada pasa lo mismo. Cuando un pin está sensando de que tenemos 0 voltios, el microcontrolador lo entiende como un 0 o como un estado bajo. Cuando ese puerto digital está sensando que hay 5 voltios, eso el microcontrolador lo interpreta como un 1. Como te había dicho, también hay puertos analógicos. Son capaces de reproducir una tensión analógica. Cuando decimos analógica, nos referimos a que puede representar valores distintos del 0 o del 5 voltios. Puede poner, por ejemplo, 2,3 voltios, puede generar una tensión de 4,3, de 0,1, muchísimos valores. No voy a decir infinito porque no sería correcto, pero sí una gran cantidad de valores entre el 0 y el 5 en el caso de un Arduino Uno. Algo que no señalé hasta ahora es que en el Atmega 328 o en el Arduino Uno, la mayoría de los puertos son multifunción, o sea que pueden ser puertos digitales, al mismo tiempo analógicos y al mismo tiempo con funciones especiales, como puertos de comunicación. En este caso, estos dos pines que están aquí, el 2 y el 3, o es lo mismo llamarlo el RXD y el TXD, configuran un puerto serial, van a funcionar como un transmisor o receptor de datos y sirven para que nosotros nos comuniquemos con el Arduino, sirven para que el Arduino se comunique con otro Arduino quizás. Otro caso es el puerto SPI, es un puerto de comunicación especial serial que ya vamos a ver más adelante. Bueno, no quiero ser más extenso en esto, ya tenemos una idea general de qué es nuestra placa Arduino Uno, para qué nos va a servir y cómo está conformado el corazón, el microcontrolador Atmega 328. Bueno, como pueden ver, una buena explicación. Y quiero repetir otra vez las cosas más importantes para que se nos quede.
Entonces, un Arduino Uno es tiene un ATmega 328 como microcontrolador, este que está acá. Su voltaje de alimentación es de 5 voltios. Se puede alimentar acá por 5 voltios. Su alimentación externa varía entre 7 y 12 es recomendable, pero hasta 19 voltios se puede alimentar. Cuando llega a 20 se quema. Sus pines digitales, como estaba explicando el video, existen pines digitales, en este caso son 14, que van numerados desde el 0 hasta el 13, tiene 13 pines digitales. Tiene pines analógicos 6 que van numerados desde el A0 hasta el A5. En nuestra primera clase estamos viendo los pines digitales y luego vamos a dejar otras clases para los analógicos. Se programa a través del USB, que está en la entrada del USB, y su frecuencia de reloj son 16 MHz. Entonces, este cristal que está acá es lo que le da 16 MHz a este microcontrolador. Entonces, el Arduino Uno funciona a 16 MHz. Eso es en general, pero si uno quiere comprarse una placa más linda, hay Arduinos que funcionan a 32 MHz, entonces son mucho más rápidas, pero por lo general en la mayoría de los casos van a utilizar el de frecuencia de 16 MHz. Acá lo ven mejor, acá tienen los pines digitales que van numerados desde el 0 hasta el 13 y algunos pines especiales que están con doble función, como decía el video, como este TX y RX, que son para puertos de comunicaciones, que vamos a ver, y estos que tienen un simbolito acá en el 11, 10 y 9, 6, 5, 3, que son estos pines digitales PWM que dice acá, pin PWM, que son unas salidas digitales que se comportan como salidas analógicas, que vamos a ver también dentro de las clases. Tienen el botón para hacer reset, para que reinicie el Arduino su proceso. Entonces esta es la práctica que estuvimos viendo, es colocar en el pin número 13 una resistencia y de la salida de la resistencia un LED para prender y apagarlo. También dijimos que el Arduino 1 y otros modelos tienen ya el mismo LED del pin 13 acá en la placa para visualizarlo sin necesidad de colocar uno externo. Entonces vemos ahí otra imagen de eso. Ahí tienen el esquemático del LED, del dibujo del LED que parte del pin 13 y termina en el GND. Acá tienen de vuelta pin 13 a la resistencia, está en un protoboard, pin 13 a la resistencia, de la resistencia al LED y de la otra patita del LED a GND, pin 13 y GND. También se puede colocar así: la patita más larga de este LED va al pin 13 y la patita más corta del LED va a GND. Si se dan cuenta, acá tiene una patita más larga y otra más corta. La más larga se llama ánodo y la más corta se llama cátodo. El ejemplo que vimos es prender un LED en el pin 13, pin mode 13 output, y luego hacemos digital write high y digital write low al mismo pin y delay. Entonces lo que estamos aprendiendo es setup, que es para configurar, y loop, que es un bloque infinito, tiene dos secciones, uno que es el setup y otro que es el loop. Dentro del setup se hacen las configuraciones principales, en este caso de decir si un pin va a ser de entrada o salida. Para nuestro caso todos van a ser de output o salida, y dentro de la parte digital lo único que hacemos es prendemos y apagamos. Dentro del lenguaje de Arduino, Sketch significa programa, entonces ven a la palabra Sketch, que significa programa.
y ven el ejemplo que estábamos viendo. Entonces utilizamos una variable en el pin 13. Acá está explicando todo lo que ustedes necesitan para poder entender. Entonces colocamos una variable en el pin 13. Luego tenemos el bloque del setup. Dentro de ese bloque escribimos la palabra pin mode y le decimos let pin como output, que puede ser input o output, pero en este caso va a ser output. Entonces, ¿qué vimos hoy? Vimos pin mode, digital write y delay. Esos son los comandos que estamos viendo ahora. Pin mode, digital write y delay. Y los dos bloques que son el setup y el loop. Dentro de este, acá tiene un enlace para ver otros ejemplos o probar otros ejemplos. Con este lo que les hice es aumentar ese a 3 LED y con eso vimos en el Tinkercad vimos prender algo en el Tinkercad. Utilizamos en el Tinkercad 3 LED, uno que está conectado en el pin 13, otro en el pin 12 y en el otro en el 11, y nuestro código quedó así. Una variable que le llamamos rojo al 13, otra amarillo al 12 y otra verde al 11, y los tres pines van a ser de output, rojo, amarillo, output también, y pin mode verde también como output. Todos los pines como output. Eso va a ser en el setup. Luego de ejecutarse eso se va al loop y esto es un ciclo infinito. Entonces primero prende el rojo, apaga los otros que son el amarillo y el verde, espera un segundo, luego prende el rojo, luego prende el amarillo, apaga el rojo y apaga el verde, espera un segundo y luego de esto la misma cosa, prende el amarillo, apaga el rojo y prende el verde y apaga el amarillo y el rojo. Entonces hace el ciclo del prendido y apagado. Podemos cambiar aquí y que en vez de que sea 1000, que sea 500 milisegundos, y vamos a ver cuál es la diferencia. Ustedes pueden jugar con el tema del delay, que es el retardo. En este caso le pongo un retardo menor al amarillo. Ustedes pueden narrar este sketch que está compartido. Pueden agarrar este sketch que está compartido y pueden agregarle más LED. Para agregarle más LED, hagan clic aquí, estiran ahí, luego colocan a uno de los pines acá, por ejemplo, luego colocan otra resistencia ahí, los tiran aquí, luego los tiran acá, ahí y otro ahí, lo unen y van jugando. Pueden cambiarle color de principio, lo trae a verde, le pueden colocar a negro, por ejemplo, para que sea igual a eso, y así lo van colocando. Pueden cambiarle de color, puede ser naranja, por ejemplo, y en este caso se dan cuenta que es el pin número 0, 1 y 2.
y en su código le agarran para que se prenda uno más, le bajan el código y le escriben de vuelta ahí. Entonces así de simple, marquen y estiren y coloquen. Hago clic aquí. Si yo quiero cambiar el valor de la resistencia, en este caso de -1, le pueden poner 220, que va a ser su valor. $220, en vez de kilo va a ser ohm. Ahí está. 220 ohm. Enter. Y así. Pueden ir probando este programita que se llama Tinkercad. Les dejo acá el enlace para la práctica de hoy. Acá les dejo el enlace. Y tienen un cuestionario de 2 puntos que tienen que responder el PDF de esta semana y la anterior. Entonces pueden mirar sus materiales y responder con eso. Le echan una mirada antes de responder. Y esta semana eso es la tarea. Y el foro, comente cuántos pines digitales tiene el Arduino R3. ¿Cuántos son? 14. Que va desde el 0 hasta el 13. Acuérdense. Para poder responder en el foro. Acuérdense para poder responder en el foro. En el foro, para que les valide su asistencia, tienen que responder eso. Y vamos a cortar dentro enseguida porque ya se está por terminar los 40 minutos y vamos a encontrarnos la próxima semana. Les voy a preparar otras prácticas para que puedan ir haciendo. De hecho, estiran, guardan eso y puedan otras prácticas para poder hacer sus propias prácticas. Y nos vamos a encontrar la próxima semana entonces. Si tienen alguna consulta, pueden consultar ahora. Y nos quedamos entonces para la próxima semana. Ahora, ya que tienen tiempo, pueden leer sus materiales y responder lo del cuestionario para utilizar sus 2 puntos y responder también en el foro. Entonces ya van a tener sus puntajes y su presencia de la semana. Este semestre, acuérdense que la asistencia no está medida por lo que están asistiendo en la plataforma, más bien está medida por lo que van respondiendo en el foro. Así que puedan hacerlo eso para poder continuar. Y nos encontramos entonces la próxima semana. Muchas gracias y cualquier duda pueden consultar. ¿Alguien quiere consultar algo ahora? Bueno, entonces, si no hay duda, entonces nos encontramos en la próxima clase y vamos a ver. Muchas gracias. Vale, profe, gracias. Bueno, nos vemos. Vale, profe, gracias. Bueno, nos vemos. Chao, chao. Gracias, profe. Bueno.